en la Universidad Libre de los Países Bajos. Trabaja como investigadora en la anticipación de futuros climáticos para el programa de investigación CGIAR en cambio climático, agricultura, seguridad alimentaria de la Universidad para la Cooperación Internacional y la Universidad de Utrecht en Holanda. Ella reúne actores claves del sector público, privado, la sociedad civil y diseña y coordina procesos de formulación de políticas guiados por escenarios futuros de cambio climático en América Latina. Actualmente lidera una investigación sobre gobernanza anticipativa del clima en Centroamérica. Entonces, Marique básicamente ayuda a ver el futuro y ver a ver qué tenemos que hacer al respecto. Entonces, bienvenida, Marique, te damos un aplauso. Muy buenos días a todos y todas. Gracias por estar aquí con nosotros. Si les soy muy sincera, a mí me emociona muchísimo este panel. Antes de que presento a los panelistas, les quiero comentar un poquito de qué se trata. Cuando se trata de cambio climático, lo que realmente nos hemos dado cuenta es que lo que vale es la imaginación. Las personas, las empresas, los gobiernos tienen que poder imaginar cómo el cambio climático va a afectar sus vidas. Se tiene que poder imaginar cómo sus propias acciones pueden cambiar su entorno para que ellos y las futuras generaciones vivan mejor. Los panelistas que les voy a presentar, lo que tienen en común es que usan la ciencia y la información para mejorar la comunicación sobre el cambio climático y sobre mejores estilos de vida más sostenibles. A través de ese conocimiento logran generar acciones que valen, que inspiran y que crean ciudades sostenibles y más amigables. Invito al podio a Jessie Vega, del Centro para la Sostenibilidad Urbana. Invito a Antonio Camacho. Invito a Daniel Salazar. Y invito a Stephanie Cunningham. Un aplauso. Gracias por estar aquí hoy con nosotros. Para empezar, invito a que nos acompañe a Jessie Vega. Ella es ingeniera ambiental y coordinadora del área de acción climática del Centro para la Sostenibilidad Urbana. Jessie nos va a hablar sobre cómo debemos comunicar sobre el cambio climático para poder llegar a ciudadanos y para que ellos tomen acciones climáticas. Lo que su presentación se enfatiza en qué tipo de imágenes debemos usar para poder realmente llegar a las personas, para que ellos se sientan motivadas para tomar esas acciones. Adelante, Jessie. Un gusto compartir con ustedes este panel de cierre del día. Quiero hacer mi presentación muy breve, pero quiero que se lleven cuáles son esos insumos que como comunicadores del cambio climático ustedes lo tienen que hacer en su día a día. Nosotros somos potenciadores de esta acción climática, entonces quiero que los consejos, que es una recopilación de todo lo que hemos trabajado en el centro en temas de comunicación, en diversas capacitaciones que hemos llevado y demás, les sirvan a ustedes para mejorar justamente la forma en que comunican visual y oralmente el tema de cambio climático. Un error ahí con la presentación, entonces vamos a hacer un minutito. Pues, como comunicadores del cambio climático, nosotros tenemos que tener la capacidad de crear justamente narrativas. Esas narrativas son explicaciones de cómo queremos nosotros trabajar el tema del cambio climático y tienen que tener empatía con el público y conectar justamente con sus valores, que justamente lo represente con la realidad y toda la situación en la que han vivido y en el contexto social en el que se encuentran.
Asimismo, en esa narrativa es importante tener palabras claves. Esas palabras claves son aquellas que dan un valor más agregado a una simple palabra. Con la palabra, yo puedo llamar la atención de ustedes o simplemente que ustedes más no me presten atención y puedan retirarse justamente de este panel. Por ejemplo, cuando yo me presento como Jessie Vega, la ingeniera ambiental, coordinadora de acción climática del Centro para la Sostenibilidad Urbana, por ejemplo, la gente, muy bien, digamos, que Jessie sea eso, pero no me dice nada, digamos, por lo general, ellos mismos me responden a mí, usted en su día a día lo que hace es salvar el planeta, digamos, cuida el planeta para que nosotros tengamos una mejor calidad de vida. Entonces, ¿cómo trasladamos esas palabras claves al lenguaje ciudadano? Y en todo este proceso de la comunicación, la imagen es muy importante, porque la imagen nos permite cambiar hábitos en las poblaciones. ¿Y cómo logramos nosotros conectar con la audiencia? Cuando vayamos a comunicar temas de cambio climático, nunca tenemos que olvidar estas 3 preguntas. ¿A quién le hablaremos? ¿Cuáles son sus valores? ¿Y cuáles son sus preocupaciones? Y para eso, estas son las 5 premisas. Cuando nosotros queremos comunicar algo de forma eficiente y cuando se requiere comunicaciones fuertes, nosotros tenemos que tener empatía con quién es y qué es lo que representa la persona o la audiencia a la que yo le voy a hablar. ¿Qué es lo que le preocupa a esa persona? ¿Qué otras personas? Hacer la empatía de que sus iguales también están sufriendo estos mismos conflictos, estas mismas situaciones. Por ejemplo, si nosotros trasladamos esto a los diferentes aspectos en que trabajamos día a día, en el tema de género es muy importante que cuando trabajamos, por ejemplo, con hombres, quien hable de temas de género sea justamente un mismo hombre, porque ellos están validando a sus iguales. Entonces, eso mismo pasa con las diferentes audiencias. Y hacer el link a que pertenece a un grupo y que el mundo se parece más a sus valores, a lo que él quiere que sea o la persona quiere que sea. ¿Y qué afecta la acción climática a la audiencia? O sea, ¿qué es lo que más afecta? ¿Cuáles son los factores que más afectan esta acción climática que queremos lograr? Las actitudes que vamos a tener, la confianza que tengamos en el gobierno, cuáles son los valores políticos, la política en la comunicación del cambio climático es sumamente relevante, cuál es la característica demográfica de la población en la que yo le estoy comunicando y cuáles, por ejemplo, son las condiciones económicas o las cosas que hacen que dependan específicamente del cambio climático, como por ejemplo si tenemos un país que depende exclusivamente de combustibles fósiles, ¿cómo vamos a hablar de descarbonización, de energías renovables, etcétera? Y en eso, si nosotros nos vamos, ¿qué es lo que dicen los estudios científicos al respecto? ¿Cuáles son los factores que más inciden en la acción climática? El primero es justamente la afiliación política, es por eso que el cambio climático no puede desligarse del tema político. En segundo, la ideología política, el nivel educativo y la edad. Eso es lo que hace que yo me mueva más hacia trabajar el tema de cambio climático y en una menor medida el nivel de ingresos, la edad o el sexo. Y para esto tenemos que buscar muy bien quiénes son nuestros mensajeros, quiénes son quienes conectan con el público, que sean responsables, que sean iguales, que sean honrados, que se representen independientes, sean independientes de un sector económico, por ejemplo, y que compartan la cosmovisión de la audiencia a la que nosotros queremos llegar. Y en eso, en la evaluación de cuáles son los niveles de confianza, dependiendo de la persona que nosotros le pongamos a hablar, así va a ser la empatía que va a generar con el público. Entonces, ¿qué dicen los estudios? Que los que generan más empatía son, por ejemplo, los profesores, los meteorólogos, los enfermeros, pero también estamos nosotros ahí como ciudadanos. Es más importante la comunicación que podemos hacer nosotros con nuestra propia familia, con nuestros compañeros en el colegio o en la universidad, que poner a un político, por ejemplo, a hablar de cambio climático, a un ministro, o a un futbolista o alguna figura famosa, digamos, porque me crea empatía, porque es una persona con la que yo crecí, con la que yo siento confianza, con la que ya me ha demostrado justamente su lealtad. Y por último, quería compartirles cuáles son los 7 principios para yo tener una muy buena imagen del cambio climático. Lo primero es que tiene que mostrar gente real. Lo segundo es que tiene que mostrar cuáles son los impactos locales, digamos, o sea, no podemos hablar en Costa Rica de los impactos del cambio climático mostrando un oso polar, digamos, tenemos que hablar de las abejas mariolas, por ejemplo, de la flora y fauna local. Contar nuevas historias, ocupamos reinventar la forma en que contamos nuevas historias, tenemos que mostrar impactos que sean emocionalmente poderosos para las personas con las que nos vamos a comunicar. Tenemos que mostrar las causas justamente en la escala apropiada, adecuándose a la geografía y al lugar en donde nos vamos a comunicar. Y por último, con todo lo que les he explicado, comprender muy bien cuál es la audiencia, cuáles son sus valores, qué los motiva a moverse al tema de cambio climático. Muchísimas gracias.
faltó decir que justamente nuestra intervención es en conjunto con Estudio Vibrato, porque parte de lo que queremos hacer es que con todo este conocimiento que tenemos sobre comunicación y el cambio climático, posterior al foro, vamos a tener como una experiencia, como ir a un museo y ver temas de cambio climático como en la realidad de Costa Rica. Entonces va a seguir mi compañero Antonio explicándoles la segunda parte del proyecto. Gracias, Jessie. El siguiente panelista es Antonio Camacho. Él es diseñador industrial con énfasis en comunicación visual del Instituto Tecnológico de Costa Rica y es máster en dirección de arte para comunicación de la Barcelona School of Arts and Design. Es socio fundador de Vibrato Studio. Es una empresa de diseño y comunicación cuyo eje central es la combinación de las artes, el diseño y la tecnología, que fue nombrada además una de las 30 promesas centroamericanas para el año 2019 por la revista Forbes. Apasionado por el motion design, el diseño de experiencias y de cómo estos pueden generar diferentes emociones de las personas. Antonio nos va a hablar sobre el uso de imágenes que logran realmente llegar a las personas por la relación que tienen con su contexto personal. Nos va a contar sobre el uso de datos y imágenes para contar historias que cuentan cómo el cambio climático puede afectar la vida de los ciudadanos y cómo motivarles a tomar acción. Bienvenido, Antonio. Hola a todos, buenas tardes. Bueno, básicamente yo estoy aquí porque creo que fue como a principio de año, nos reunimos en Vibrato Studio con el Centro para la Sostenibilidad Urbana para diseñar una experiencia que informara y concientizara a las personas sobre cambio climático y a las personas que no sabían nada del tema o sabían muy poco. Yo no soy experto en cambio climático, sino más bien en diseño de comunicación. Entonces la primera etapa que pasamos fue que fuimos conejillos de Indias del Centro para la Sostenibilidad Urbana, como lo dijo Pablo, y tuvimos una sesión así intensa, súper intensiva, de más o menos como 6 horas sobre todo el entorno del cambio climático. Y durante esta sesión pudimos experimentar lo que es también ser de la otra parte, digamos, de la parte que está aprendiendo, que no es experta y ocupa aprender sobre el tema y cómo lo vamos procesando uno a nivel como diseñador y como persona. Bueno, básicamente el cambio climático es un tema que tiene una gran cantidad de datos. De hecho, a nivel de diseño puede ser un poco abrumador la cantidad exagerada de datos que puede tener y cómo uno va a comunicar todo eso. Los datos son esenciales, potentes, y cuando se combinan con una buena historia pueden llegar a ser muy persuasivos. Yo, además de una buena historia, también diría como la forma en cómo contar esa historia, el medio en el que se transmite. Y puse exactamente ese ejemplo que lo realizó un estudio holandés que se llama Roos Garden, bueno, no sé cómo se dice en holandés, pero es un ejemplo súper chiva. A mí me fascina, digamos, cómo ellos agarraron unos datos que era básicamente hasta dónde llegaría el nivel del mar si no estuvieran los diques en Ámsterdam, y los visualizaron por medio de un show de láser con humo. Entonces básicamente era una plaza, la plaza donde están los museos, el Rijksmuseum y el Museo de Van Gogh, y tenían toda esta instalación, era un show visual y las personas andaban prácticamente por debajo de lo que podría ser el nivel del mar. Entonces a nivel de experiencia es súper chido, estar ahí, ver ese show y todo. Y también crea conciencia de, ok, sí, esto es importante, no me están presentando solo unos datos ahí en un papel, sino que lo estoy realmente viviendo. Y aquí es donde uno llega a la conclusión que no muestre datos, sino más bien cuente una historia. Agarre esos datos y cuéntelos de forma de que sea de verdad atractivo para el público, para el espectador.
en estas capacitaciones con el Centro para Sostenibilidad Urbana también, bueno, vimos y hemos llegado a la conclusión también de que no hemos sido de todos certeros al comunicar sobre cambio climático. Esta fue una búsqueda que hice en Google Images y puse Climate Change, y básicamente estas son las imágenes que salen, que o tiran muy a lo científico o muy a el Polo Norte. Algo que me llamó muchísimo la atención es que, con excepción de ese bombero que está ahí en la primera, que es como una siluetita que apenas se ve, no aparece ninguna persona. Entonces es como que se interpreta que el cambio climático está totalmente desligado de nosotros, como que es simplemente ambiental, pero nosotros no estamos dentro de eso. Y básicamente es porque lo hemos contado de la forma en que las personas piensan que no hay relación directa con la vida cotidiana. Me imagino que ya han hablado de este tipo de imágenes, que la foto es increíble, o sea, es una demasiado buena foto, pero digamos a nivel de cómo se comunica hacia, por ejemplo, un país tropical como es Costa Rica, no genera ese clic, ese impacto en las personas, porque está demasiado largo. Es demasiado ajeno a nuestra realidad. Entonces, a nivel de cómo diseñar esa experiencia, llegamos a la conclusión de que tenía que ser mucho menos científico y mucho más social y más a nivel de historia también. Uno puede presentar datos a nivel social, pero cómo impacta el cambio climático a nivel económico, a nivel social, a nivel de las migraciones, a nivel incluso hasta a nivel cultural. Entonces, irse más por ese lado para que de verdad poder llegarle más a las personas. Y aquí es donde pasamos a hablar más bien de cómo estamos siendo afectados por el cambio climático. Igual puse una fotografía de un desastre, pero porque es como lo que más impacta, pero bien puede ser la producción del café. Cómo va a disminuir y cómo va a disminuir también a nivel económico y a nivel cultural, de que estamos acostumbrados a tomar café. Necesitamos que la gente lo tome de forma personal, y para eso necesitamos también atacar íconos. Atacar íconos, digo yo, como ponerlos como ejemplo en estas relaciones. Esto fue una visualización que hizo Google Earth con esta gente que se llama Climate Central, quisieron básicamente como entrar a Google Maps, pero visualizando cómo sería toda la ciudad con 3.5 grados más de aumento del clima, y con 4, era de hecho con 4. Entonces uno podía, o sea, es diferente para las personas, para los ciudadanos de Londres, poder visualizar cómo se vería el Big Bang, digamos, con la crecida del Támesis. Básicamente, para poder lograr esto, para poder crear un buen storytelling a nivel de utilización de los datos, lo primero es entender el contexto del público meta. O sea, ¿quién es el público meta? Es diferente hablarle, o sea, es diferente si llevamos la experiencia a niños de escuela, a que si más bien le estamos hablando a productores o a gerentes. Luego, escoger el medio adecuado. Aquí nosotros nos fuimos, queremos hacer una experiencia que sea totalmente envolvente, totalmente inmersiva, por el hecho de también que lleve ese efecto wow, de también querer experimentar eso, de querer entrar ahí, querer aprender, y que sea más como combinar un poco la parte de comunicación con la parte tal vez de entretenimiento, en el hecho de que, voy a ir a experimentar algo nuevo. Llamar la atención en donde se desee. Es básicamente agarrar todo este montón de datos y decir, esto es lo que más puede impactar. En el caso de nosotros dijimos, Costa Rica, centrémonos en Costa Rica y qué puede pasar en Costa Rica, cómo pueden ser las crecidas con las mareas, cómo puede ser la producción del café, cómo va a afectar eso, cómo va a afectar económicamente, cómo van a ser las migraciones, y centrarnos en ese aspecto, porque es lo que más puede impactar. Luego, identificar y eliminar todo lo que genere confusión. Y por último, contar la historia. Y aquí básicamente
dijimos, ok, sí, realicemos la experiencia para concientizar sobre el cambio climático, nos salíamos nosotros con el Centro para la Sostenibilidad y con un estudio de animación que se llama Shout para crear toda esta experiencia, que básicamente se iba a dividir en 3 partes. La primera es como una introducción, básicamente viene siendo como contar una historia a nivel de cómo uno escribía o le enseñaban a escribir una historia en el colegio. Introducción, desarrollo y conclusión. La introducción, ¿qué es el cambio climático? Okay, ocupamos introducir a la gente que no sabe qué es el efecto invernadero, que no sabe en ciencia cierta qué es cambio climático y enseñarle todos esos conceptos básicos. Luego, ¿cómo me afecta? Aquí es donde utilizamos los datos y sobre todo los datos que impacten en la vida, los datos económicos, los datos sociales, de seguridad y de salud. Y por último, ¿qué puedo hacer yo como persona? Cuando recibimos el taller nos pasaba mucho de que, ok, terminamos y estábamos abrumados y después venía una sensación de impotencia, porque es demasiado grande el problema y uno es solo una persona. Entonces, digamos, direccionarlo, ok, todos estos son acciones que uno puede hacer a nivel de alimentación, a nivel de transporte, de consumo, de desechos y sobre todo de participación activa, de conversar, de ver las políticas del gobierno y todo. ¿Qué puedo hacer yo para combatir y para mitigar y para alistarme y para prepararme para los efectos del cambio climático? Esto es como una visualización base de cómo llegaría a ser una experiencia de este tipo. Esta, de hecho, era la primera visualización, ha cambiado un poco por cambios de lugar, donde va a ser y todo. De hecho, la idea es que más bien sea modulable, que sea escalable y que sea también transportable, que no esté en un lugar fijo, sino que más bien la podamos mover para también que pueda llegar a más personas. Y colocar casi que esto es una escultura de Costa Rica marcando como todos los diferentes datos que podemos tener aquí. En este caso era como un ejemplo de crecidas de mar, eso, o sea, fue un ejemplo ilustrado, mentira que va a ser así, en realidad no sé. Pero ilustrarlo de esa forma para que de verdad las personas lo puedan ver ahí, lo puedan ver como en vivo. Y básicamente lo que queremos con esto es informar de lo global a lo local, o sea, centrarnos en lo local a nivel de información, aunque hay que empezar de lo global, pero llegar a lo local para que hayan acciones que vayan de lo local a lo global. Muchas gracias. Gracias, Antonio. Me quedé en la mente lo que dijiste sobre que necesitamos que la gente lo toma personal, ¿no? Yo siento que ese es un tema clave en lo que querías comunicar. La gente realmente necesita sentir y entender cómo el cambio climático les puede afectar para que ellos mismos tomen sus acciones. Enseguida invitamos a Daniel Salazar. Él es periodista de Doble Check. Trabajó como periodista del semanario El Financiero de la sección de Economía y Política y del diario La Nación en la sección de Economía. Fue editor del primer medio centroamericano dedicado a la cobertura del cambio climático, Ojo al Clima. También fue periodista del semanario Universidad y el sistema radiofónico de la Universidad de Costa Rica. Es graduado de Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en periodismo de la Universidad de Costa Rica. Es estudiante de Economía en la misma institución. Ha fungido como colaborador del programa del Estado de la Nación en 2 ocasiones. Le interesan el periodismo de datos y de investigación, las iniciativas de transparencia y lucha contra la desinformación en la región. Daniel nos va a hablar desde su experiencia como periodista y aplicando su conocimiento adquirido de investigación, nos va a compartir sus aprendizajes sobre cómo comunicar efectivamente sobre el clima para que ciudadanos tengan ganas y esperanza para actuar. Adelante, Daniel. Muchas gracias. Muchas gracias. Les quiero compartir un poco acerca del trabajo que hemos desarrollado en Ojo al Clima. Nació hace aproximadamente 4 años.
de parte del periodista Diego Arguedas, que impulsó la iniciativa y del cual yo fui editor durante alrededor de 1 año y medio. Nos hemos dedicado básicamente a contar historias acerca del cambio climático y las noticias que están relacionadas con el cambio climático en la región centroamericana. Me gustaría empezar la presentación compartiéndoles una historia. Es acerca de un estudio realizado en la Universidad de Pensilvania para la organización Save the Children, que se encarga de trabajar alrededor del mundo para ayudar a niños que están en problemas de pobreza, de nutrición, etc. Y este estudio se realiza específicamente para tratar de ayudar a la comunidad de Malawi. ¿Qué hicieron los investigadores? Bueno, fueron a repartirle a las personas tarjetitas para ver si les podían dar dinero para la Fundación Save the Children. A algunas personas aleatoriamente les daban este mensaje y a otras les daban el segundo mensaje que ahora les voy a leer. El primero se trata acerca de Rokia, que es una niña de 7 años que enfrenta una severa desnutrición y que está teniendo problemas de hambre severas. Y si usted dona a Rokia, Save the Children va a poder trabajar para salvarla, digamos, y sacarla de esta situación grave en la que se encuentra. El segundo mensaje que se le repartía aleatoriamente a la gente es este, y es un mensaje un poco más general y habla de que la escasez de alimentos en Malawi está afectando alrededor de 3 millones de niños, que casi 4 millones de personas, de habitantes, han tenido que dejar Angola debido a los problemas que están enfrentando. Y que si usted ayuda a Save the Children va a poder trabajar para ayudar a todas esas comunidades. La gran pregunta es, ¿a cuál de los dos mensajes donaba más la gente? Bueno, resulta que a los millones de niños la gente donaba en promedio $1,16 y al mensaje de Rokia donaba en promedio alrededor de $3. Bueno, entonces queda la teoría de que entonces la gente suele apelar más a mensajes humanos, narrativos, a una persona en específico. Entonces los investigadores hacen una segunda pregunta: ¿qué pasa si le decimos a la gente que usualmente tenemos ese sesgo? Que usualmente cuando nos enfrentamos a historias personales, a casos específicos de personas, donamos más. Entonces generan 2 grupos aleatorios nuevamente, uno a los que les contamos y otros a los que no, pero igual también se les reparten las 2 tarjetitas. La teoría es, bueno, ahora Rokia, la chiquita, va a recibir menos dinero porque la gente está consciente del sesgo y quizás los millones de niños van a recibir más dinero. Esto es lo que teníamos antes y esto es lo que tenemos ahora. No solamente la gente no donó menos dinero a Rokia, que era quizás lo que habríamos esperado para que donaran más a los millones de niños, sino que tampoco donaron más a los millones de niños. Entonces, ¿cuál es el tema? ¿Cuál es la pregunta? Bueno, básicamente cuando nos enfrentamos a un problema demasiado grande que no sabemos cómo abordar, salimos corriendo, tenemos miedo. Cuando enfrentamos un problema del cual no sabemos cómo abordarlo, cuando nos enfrentamos a una masa y no vemos a la persona en específico, no sabemos qué hacer. Es el mismo problema que enfrenta cualquier persona cuando empieza a realizar su tesis o cualquier cosa. Digamos, es un problema tan grande, es un trabajo tan grande que no sabemos qué hacer. Y eso me lleva a una de las principales conclusiones que yo al menos personalmente he aprendido sobre cómo comunicamos acerca del cambio climático. Y es que es un problema tan grande, es un tema tan elevado para muchas personas y también tan amplio que salimos corriendo y tenemos temor. He aprendido que en la vida cotidiana necesitamos, que en las noticias que compartimos, que en las historias que compartimos, necesitamos incorporar elementos de la vida cotidiana, historias relevantes para lo que vivimos día a día, para que no veamos el futuro como algo inevitable, como algo que no podemos cambiar y que es demasiado grande para nosotros como para poder tener algún papel. Este es un trabajo que hizo una de nuestras estudiantes que trabajó en Ojo al Clima, se llama Francela Chávez. El trabajo se llama Punta Arenas, la costa que se ahogará 1000 veces al año. Y Francela fue a hacer videos en 360 para contar básicamente cómo vivían la gente en algunas de las costas de Punta Arenas. Entonces, para el 2100, la casa de Karen Collado, por ejemplo, en Cocal, se va a inundar más de 1000 veces al año. Hoy son 42. Y la gente podía ver básicamente qué era lo que pasaba. Otro aprendizaje que he tenido y que he visto, digamos, a partir de varios artículos científicos, es que necesitamos también contar las historias gráficamente. A la gente, al menos desde mi experiencia, a veces le da pereza leer. Y muchas veces una buena forma de apelar a los jóvenes, que en parte son los que también están liderando muchos de los movimientos climáticos, es ver imágenes. Hemos hecho cómics, hemos tratado de contar lo que estamos viendo a partir de narrativas visuales. Hemos hecho infografías para tratar de explicar los problemas que estamos enfrentando, etc. Y un tercer aprendizaje es que tenemos que compartir iniciativas que nos permitan entender cuál es nuestro impacto,
¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo yo cambiar desde mi situación como estudiante, como, no sé, persona de Naranjo, de Costa Rica, etcétera? ¿Qué impacto cultural puedo yo tener? Y desde esa perspectiva, yo creo que tenemos también que informar acerca de qué es lo que ocurre en Costa Rica. Bueno, ¿cuáles son los principales problemas que tenemos en cuanto a emisiones a Costa Rica? Transporte. Ok, ¿qué podemos cambiar en transporte? No generar miedo, sino generar rabia, generar descontento, generar acciones que desde nuestra vida cotidiana podamos incorporar. También yo creo que uno de los principales problemas es que usualmente el tema del cambio climático se ha visto como un tema específicamente ambiental, cuando en realidad tiene muchísimas aristas más allá de eso, tiene aristas económicas, políticas, sociales, etcétera, que van desde el transporte, en el caso de Costa Rica, la electricidad, etcétera, muchísimas variables. Así que necesitamos también enfocar el tema del cambio climático no solamente como un tema de ambiente, sino también como un tema que nos afecta en nuestra vida cotidiana en cualquiera de las aristas. Y un tercer aprendizaje es también compartir beneficios. ¿Qué pasa si cambiamos nuestro modelo de producción en algunos ejes económicos? ¿O qué pasa si logramos hacer más eficiente el transporte público y evitarnos todas las presas que vivimos todos los días y así disminuir la contaminación, etcétera? También tenemos beneficios a partir de los cambios que podemos desarrollar para enfrentar el cambio climático. Entonces, básicamente quería compartirles esos ejes, que son algunos de los aprendizajes, pero sí quería centrarme en ese punto. Tratar también de involucrar a la gente, no solamente desde el problema de lo grande y lo terrorífico que es el cambio climático, sino también de lo que podemos hacer personalmente. Gracias. Sí, cuando nos dan la impresión que un problema es demasiado grande, nos desmotivamos para apoyar o actuar. Es importante que desde medios de comunicación comunican qué es realista también, y que también nos inspiran qué sí se puede hacer para poder actuar. La siguiente panelista es Stephanie Cunningham. Ella es costarricense, activista afrofeminista, de profesión nutricionista, bloguea en Cero Desperdicio Costa Rica, junto con Brigitte Vargas, donde desde hace 2 años comparten cómo es llevar una vida con menos residuos, libre de plástico y libre de plástico de un solo uso. Comparten información práctica y realista sobre cómo realizar cambios reales. Desde su experiencia como bloguera y influencer, nos va a contar cómo ha logrado llegar a cada vez más personas para motivarles a reducir los plásticos de un solo uso a través de imágenes e historias. Adelante, Stephanie. Gracias. ¿Me escuchan? Sí. Buenas, yo soy Stephanie. Yo soy Stephanie, la otra mitad de Cero Desperdicio. Mi amiga Viri y yo somos amigas, trabajamos juntas. Y decidimos hace ya en enero 2 años ya hemos empezado a cambiar nuestro estilo de vida, pero decidimos compartámoslo con la gente, a ver si alguien nos sigue. Y las personas nos empezaron a seguir. Entonces, nosotros empezamos con un blog en WordPress, pero la verdad es que nadie lo leía. Digamos, pasábamos mucho tiempo escribiendo y contando con fotos y datos y todo, y nadie nos leía. Tal vez 3, 4 personas. Entonces, hicimos el cambio a dedicarnos a postear más en Instagram y en Facebook, porque notamos que hay mucha más interacción, mucho más rápido, más versátil y más dinámico. La gente realmente interactúa mucho más, y hemos notado en el proceso que, aunque en Instagram hay cierta cantidad de caracteres, la gente igual no los lee todos. Entonces, ahora hacemos posts más cortos, menos publicaciones y más historias, ¿verdad? Ustedes saben que, en Instagram uno puede saber, por ejemplo, tal vez 70 personas le dan like a la publicación, pero podemos ver en las historias que 1.500 personas ven nuestras historias diariamente, de los, digamos, 2.000 y algo seguidores. Entonces, realmente tenemos un mayor impacto con las historias que con las publicaciones. Y también vimos que lo que ya escribíamos, la gente nos lo volvía a preguntar por mensaje privado. Y no está ahí, lo acabo de escribir en el post, ¿verdad? Entonces, las ventajas de Instagram y Facebook es que están conectados. Yo hago un solo post y puedo publicar en ambas plataformas al mismo tiempo, aunque estoy llegando a públicos diferentes, ¿verdad? Igual, el 90% de nuestros seguidores son mujeres. Somos como las que estamos más metidas en
esto de los cambios y todavía no sabemos muy bien cómo atraer a más hombres, pero bueno, al menos estamos nosotras. La ventaja es que nos permite hacer encuestas, nos permite hacer lives, lo podemos hacer de móvil, ¿verdad? Constantemente con el celular. Es un poco demandante porque la gente quiere información todo el tiempo y no queremos como overshare, ¿verdad? O sea, exponernos más de lo que queremos, pero al final terminamos compartiendo todo. Lo que nosotros hemos estado haciendo es tomar los datos que ya están, ¿verdad? Que hay datos por todo lado, pero reflejarlo a una acción. ¿Qué puedo hacer yo para combatir la crisis climática desde mi casa? Entonces, simplificar muchísimo el mensaje. O sea, ya sabemos que está el problema del cambio climático, del transporte. Nosotros nos enfocamos mucho a la disminución de residuos, ¿verdad? Que es uno de los principales problemas en Costa Rica. Entonces, cogemos un dato y lo trasladamos a una acción personal. Y además decidimos incluir que dice, la gente no le importa realmente el ambiente porque lo sienten como muy lejano. ¿Qué tal si le contamos cuánto dinero usted se ahorra haciendo estos cambios? Y tal vez si la gente ve un beneficio económico, va a cambiar. Si no es porque les importa el ambiente, es porque quieren ahorrarse dinero. Como les mencionaba, pequeños cambios consideramos que son importantes. Hacemos el énfasis en eso, en cuáles son los cambios que son realmente importantes, más allá de la pajilla, más allá del tenedor. Y hemos ido, ¿verdad?, cambiando nuestro activismo cibernético a un activismo minimalista, porque también hemos visto que entonces voy a cambiar y me voy a comprar todo nuevo. No. Con lo que yo ya tengo, ¿verdad? Con lo que yo ya tengo, cuando se me acaba, voy a cambiar mi patrón de consumo, pero no es que tenemos que nada más consumir y consumir. Y también es esta actitud que mucha gente tiene, que piensa que es como, que me dijeron ahora, eso es puro postureo, ustedes los del cambio climático. No, o sea, sí estamos realmente interesados, pero como decían ellos, el problema es tan grande que la gente realmente se queda como, no hay nada que yo pueda hacer para tener un impacto, pero sí hay mucho que podemos hacer. Por ejemplo, tomando este dato, solo el 6% del plástico que desechamos en Costa Rica se recicla. Nosotros desechamos más de 564 toneladas, ¿verdad? Nosotros a veces nos vamos a reuniones de INTECO, de la Cámara del Plástico, y los industriales dicen, bueno, yo tengo recicladoras que nunca enciendo porque no tengo plástico, porque la gente no separa. Entonces yo tengo una recicladora que enciendo una vez al año e importo la basura, porque en Costa Rica no separamos. Entonces el problema no es que el plástico está en el río, el problema es que el plástico está en el río. El problema es que yo colaboré a que el plástico llegara al río por no, ¿verdad?, separar. Entonces tomamos ese dato y tratamos de enfocarlo a una acción concisa, que es reducir el uso de productos plásticos. ¿Cómo? Y hay muchísimas formas. Entonces empezamos con los artículos de uso personal. Por ejemplo, damos los ejemplos de comprar a granel. Entonces digamos que yo compro ese shampoo en botella que me cuesta 5.600, 4.800. Pero esa misma tienda tiene en diferentes puntos compras a granel, en donde me dan un envase que yo puedo reutilizar. Entonces, si yo utilizo 12 botellas al año, puedo cambiarlo consumiendo solo una y rellenándola, ¿verdad? Esa misma empresa tiene su propio sistema de reciclaje, entonces también el cambio en el consumo por empresas más sostenibles. La copa menstrual, por ejemplo, cambiamos a la copa menstrual, eso fue lo que lo inició todo. Entonces nos ahorramos, por ejemplo, diariamente, por mes gastamos mínimo 10.000 colones, y eso es una cifra súper baja, ¿verdad? Porque gastamos más en productos menstruales. En un año son 120.000, la copa menstrual nos dura 10 años. Si hacemos el cambio, podemos no solo ahorrarnos 1.200.000 en los 10 años, ¿verdad? Sino que también podemos ahorrar 400 productos menstruales lleguen por año al relleno sanitario. Las compras a granel, cambiando el consumo de patrón, lo que hicimos es que, bueno, en el mismo blog tenemos como highlights de cuáles son las tiendas a granel, a dónde están, cómo llegar, los horarios. Compramos ahí, hacemos la lista comparativa. Entonces, si comprando a granel y llevando mis recipientes, gasté 23.000, en el súper eso mismo me hubiese costado 32.000. Entonces me estoy ahorrando 9.000 colones. Hemos visto que a la gente le encantan los posts de galletas y meriendas infantiles, ¿verdad? Brigitte tiene 2 hijos, entonces lo mismo por los mercados centrales, hay estas galleteras de toda la vida, donde uno compra maní, entonces lo mismo, y vamos cambiando, digamos, gastamos 11.000 en la galletera, hubiésemos gastado 18.000 en el súper, y además nos ahorramos
30 empaques plásticos que tiramos a la basura. Igual, a veces la gente dice, pero yo no tengo dónde rellenar, ¿verdad? Porque no son todos los supers o porque también es un privilegio rellenar porque está solo en ciertas zonas. Entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo comprar concentrado. Entonces, por ejemplo, este ejemplo del galón. Un galón de limpiador ecológico me cuesta 8.300 colones. Me sirve 38 litros, que son 76 botellas. La botella me cuesta 1.000. Al comprarlo concentrado, me cuesta 8.300. Entonces, 8.300 versus 76.000. Puedo ir y hacer la compra en concentrado. Otra, bueno, ahí hacemos todo, llevamos nuestros recipientes, vamos a comidas rápidas, llevamos nuestros recipientes, alistamos meriendas con productos reutilizables. El otro dato que para nosotros es lo más importante con respecto a los residuos es la descomposición de residuos sólidos en los rellenos sanitarios genera gases de efecto invernadero como metano y dióxido de carbono. Es el dato que tenemos. Pero la gente no, eso no significa nada, digamos, para la mayoría de la gente. Entonces, la acción es disminuir los residuos orgánicos a través del compostaje doméstico. Si uno hace compostaje doméstico, reducimos un 90% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, nosotros usamos esta cajita que tenemos ahí en cualquier espacio, es para compostaje doméstico, este se llama el método Takakura, y tenemos un año de compostar. Casi no generamos basura. Yo vivo sola, yo saco una bolsa de basura tal vez con papeles higiénicos al mes. Bueno, sí, realmente no la saco mucho. Y todos nuestros desechos orgánicos van a esa compostera. Entonces, aguanta 10 kilos de residuos a la semana y constantemente, ¿verdad? Los microorganismos consumen esos desechos, disminuimos la emisión de gases y después producimos abono. Yo solo he producido abono una vez porque me da mucha pereza. Pero las otras personas del grupo de compostaje producen un montón de abono por mes. Igual pequeños cambios en la cocina, cambiar el film plástico, cambiar la esponja que envía microplásticos por un paste natural, dejar de usar toallas de papel por toallas reutilizables de tela, que son paper towels, apoyar los negocios locales. Y básicamente lo que tratamos con nuestro bloque es insistirle a la gente que tenemos que consumir conscientemente, que nosotros podemos ser parte del cambio con estos y con muchas otras acciones. Entonces, que ninguna acción es lo suficientemente pequeña. Todas, digamos, todas son importantes. Y lo importante es tratar de enfocarnos en las que tengan un mayor impacto. Y para nosotros definitivamente es compostaje, el principal. A nivel personal, el cambio, ¿verdad? Copa menstrual y el dejar de utilizar productos plásticos de un solo uso. Entonces, esperamos que se unan al cambio y que nos sigan. Y muchas gracias. Gracias, Stephanie. ¿Me escuchan? Sí. Lo que me encanta de tu presentación es que realmente sos un ejemplo de acción ciudadana, ¿no? Sos una persona que quería hacer un cambio en su vida, pero decidís compartirlo con demás personas para tener un efecto multiplicador y así la gente se inspira y decide cambiar. Sí, gracias. Sí, realmente nosotros no pensamos que al principio que como que nos fueran a dar tanta pelota, ¿verdad? Pero sí se vuelve, digamos, todo esto es como que lo hacemos en nuestro tiempo libre, pero se vuelve como un trabajo, ¿verdad? Para mantenernos informadas y saber cómo qué acción dar. Pero como decían ellos, la forma en que lo comunicamos definitivamente hace la diferencia. Entonces hemos ido cambiando a más videos, a hacerlo más dinámico, a contarlo en primera persona. Porque a veces uno cree que no, pero como que la gente se inspira. Entonces eso es bueno, ¿verdad? Es motivante. Gracias, Stephanie. Me pidieron preparar unas preguntas que a lo mejor les inspiran para compartir más su experiencia y tal vez también ayude para quebrar el hielo aquí en el público para que les preguntan más. Lo que yo siento que ustedes tienen en común es que han logrado entender como la psicología de la comunicación sobre el cambio climático, ¿no? Cómo lograr que el individuo toma acción para descarbonizar su entorno y así el país. A nivel global hay mucho debate y yo diría incluso discusión sobre la necesidad de poder aumentar la escala de las acciones que se toman. Me acuerdo una anécdota de
yo comunicando que estaba muy entusiasmada sobre los cambios que algunas personas estaban haciendo, y un científico que me contestaba, pero estas acciones no valen, realmente no tienen mucho impacto. Entonces, siendo abogada del diablo, les pregunto, desde su experiencia, ¿cuáles ideas tienen para poder llevar esto, todo lo que han aprendido, a una escala mayor? Igual me gustaría hacer el sondeo acá, pero ¿cuántas personas aquí están? Sé que está la audiencia muy sesgada, pero digamos, ¿cuántas personas aquí forman parte de algún tipo de organización civil o ciudadana? Ok, una buena mayoría. Sí, estoy seguro de que si hago la encuesta a nivel nacional va a ser un porcentaje muy bajo en realidad, y quizás solamente están involucrados en uno o en dos, cuando el promedio, digamos, en algunas sociedades europeas es alrededor de 7. Yo creo que pasa primero por ahí, digamos, la participación ciudadana, digamos, es un elemento central. Somos consumidores, somos agentes políticos de alguna forma, votamos, elegimos a las personas que en nuestros gobiernos locales, en nuestro gobierno como país, toman las decisiones más importantes relacionadas con cambio climático. Entonces, creo que pasa también por darse cuenta del poder que tenemos y que las organizaciones civiles, este tipo de grupos son los que, francamente, digamos, en mayor medida han motivado los mayores cambios, al menos en temas de cambio climático, me parece a mí. Pasa también por tener conciencia de lo que pasa en nuestros pueblos. Digamos, aquí en Costa Rica hay 11 municipalidades que no recogen basura, en Guanacaste, solamente. Hay alrededor de 122,000 personas que no tienen sistema de recolección de basura, muchísimo menos reciclaje. Hasta hace 2 años, gracias al Centro para la Sostenibilidad Urbana, 11 cantones realizaron sus primeros inventarios de gases de efecto invernadero. Solo conocemos para 11 cantones cuáles son los problemas de emisiones de gases de efecto invernadero. Sabemos que Belén, por ejemplo, tiene una tasa, digamos, de emisiones el triple o 4 veces mayor a la que tiene Costa Rica. ¿Y por qué? Por las empresas que ahí están instaladas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer los ciudadanos de Belén, por ejemplo? Tenemos que reclamar a la municipalidad, entonces, que tome medidas específicas para el cantón de Belén, con respecto a las empresas que allí están instaladas. En Monteverde, ¿cuál es la mayor fuente de emisión de gases de efecto invernadero? Bueno, el tema del ganado. Lo sabemos gracias a esos inventarios. Entonces, bueno, ¿qué hay que hacer? Creo que pasa mucho también por reclamar esas informaciones, esos datos y tener conciencia de dónde vivimos. Reclamar a las municipalidades que tomen medidas para saber qué podemos hacer y también reclamar ese tipo de acciones. Me parece a mí, ahorita dentro de un año se va a negociar la renovación de concesiones para el transporte público. Y es justamente la forma en que estamos concesionando el transporte público el que define la eficiencia de nuestro sistema. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué organizaciones se están moviendo justamente para que ese proceso de renovación de concesiones sea eficiente y nos permita que más personas usen el transporte público? Bueno, pues creo que todo eso pasa por el involucramiento ciudadano. Entonces, me parece, respondiendo a tu pregunta, que sí, digamos, uno podría decir, las acciones individuales no son nada frente a las grandes compañías que están generando esa gran cantidad de emisiones. Pero quizás también nosotros tenemos un poder muy grande y nosotros tenemos que aprender a saber hasta dónde llega nuestro poder como consumidores y como actores políticos, me parece. De acuerdo. ¿Quisieras complementar? Sí, como dice Daniel, nosotros tenemos un gran poder como consumidores también. McDonald's no cambió la cajita feliz de la nada, sino que la gente cambió sus hábitos alimenticios y McDonald's cambió la cajita feliz porque la gente está demandando esos cambios a nivel de nutrición. Igual con las bicicletas en Ámsterdam, o sea, no fue que políticamente se hizo todo y se instalaron las ciclovías y todo para que la gente, o sea, fue la gente que empezó a andar en bici porque ya era imposible a nivel de tráfico y entonces empezaron a tomar políticas y medidas y se empezó a generar infraestructura para que se pudiera, para poder abastecer lo que la gente estaba empezando a hacer. Entonces a nivel como personas, como consumidores, sí tenemos ese gran poder de hecho de cambiar lo que se genera a nivel político y lo que se genera también a nivel corporativo, a nivel de empresas y a nivel de producción. Yo creo que lo que dice Daniel sobre la incidencia política es muy importante porque hasta que uno no empieza como a meterse en esto,
lo que decía el de las municipalidades, o sea, la mayoría de la gente no sabe cuántos rellenos sanitarios hay en Costa Rica. O para mí hay algo, digamos, súper básico ahorita, con lo de la ley contra el plástico, es que constantemente se nos dice que tenemos que cambiar a compostables, pero el compostable no se composta domésticamente. Pero en Costa Rica no hay suficientes plantas industriales para compostar plásticos compostables. Entonces, al final, estamos cambiando un problema por otro. Queremos prohibir los plásticos de un solo uso tradicionales para cambiarlos por plásticos compostables, pero no tenemos cómo compostarlos. Entonces, es como un círculo vicioso, ¿verdad? Y sí creo que la obligación de participar en las elecciones municipales, yo tengo la suerte, digamos, que vivo en Curry. Ahorita, antes vivía en Moravia, ahora vivo en Curry. Hacen una super labor que yo ni sabía, digamos, que uno se va enterando y trabajan fuerte. Entonces, como apoyar a las municipalidades, pero exigir. O sea, entre más uno se involucre, mejor. Y informarnos en general. Creo que sí es súper importante eso. Entonces, sí me gustaría como un mayor involucramiento. Creo que la educación es muy importante en este proceso. Creo que simplificar la información, porque nosotros fuimos recientemente a un congreso de plásticos compostables y es como, no, es o sea, no puedo. Y yo llevé 3 químicas, digamos, o sea, es como, esta información no tengo cómo trasladarla a datos sencillos, porque no hay absolutos. Entonces la gente quiere, como, dígame cuál es la mejor bolsa plástica y para basura, y yo no, lo mejor es no generar residuos. Entonces, como hacer ese cambio es importante. Entonces sí creo que la acción municipal, el poder cuantificar el impacto, pero también informar a toda la gente, porque ahí uno está, de verdad, dentro del círculo y es un privilegio, y siento que nuestra obligación es informar, pero también que la gente de a pie, ¿verdad? O sea, el ciudadano promedio pueda entender qué es lo que ellos pueden hacer. Sí, en resumen, yo creo que lo que capto de ustedes es que hay que cambiar como persona, pero además organizarse, reclamar y exigir. ¿Tenemos preguntas en el público? Sí, adelante. ¿Hay un micrófono? Buenas tardes. Mi nombre es Silvia Carballo, yo trabajo en la Municipalidad de Desamparados, en la gestión de desarrollo territorial sostenible. Realmente me encanta la visión que ustedes han plasmado. Sin embargo, como gobierno local, ¿verdad?, necesito levantar la mano y de alguna forma decir y pedirle a los activistas también. La municipalidad tiene muchas acciones, tal vez no todas tienen el equipo técnico o el recurso para poder invertir en este tipo de acciones. Por lo menos en Desamparados se está haciendo. Sin embargo, yo pienso que tanto los gobiernos locales, gobierno central, como activistas y población en general, debería exigir un poco más también el involucramiento del Ministerio de Salud, ¿verdad? Porque el Ministerio de Salud, en todo lo que es materia de la salud, con la caminabilidad, ¿verdad?, hasta el tema de salud con el tema del compostaje, el tema de la basura, ¿verdad? Todo el mundo viene y pelea y lucha y va a los gobiernos locales a decir, bueno, resuélvanos el problema de la basura, resuélvanos problemas de que se nos rebalsan, se nos inundan, pero la gente, el Ministerio de Salud no toma acciones fuertes y concisas para poder hacer una intervención concreta y que la gente empiece también a generar un cambio, ¿verdad? Como gobierno local, por lo menos en Desamparados, estamos totalmente comprometidos en esta labor y hemos venido generando cambios en tema de caminabilidad, en el tema de reciclaje, con el tema del compostaje, la reforestación, limpieza de ríos, pero sí yo creo que más que empoderarse y reclamar, ¿verdad?, a los gobiernos locales, yo creo que ese apoyo, ese trabajo en conjunto que tiene que haber entre la comunidad y el gobierno local es vital, pero también exigir al Ministerio de Salud que asuma la responsabilidad que le corresponde. Gracias. Gracias.
Bueno, buenas tardes. Muchas gracias al panel porque estas claves son súper importantes. Mi nombre es Larisa, de La Ruta del Clima. Yo soy también una de las 90% de seguidoras del blog y bueno, de las redes sociales. Y digamos, sí, a nivel personal, yo creo que todo esto también nos toca porque, por ejemplo, a nivel individual he hecho cambios inspirados, por ejemplo, en este Instagram, ¿verdad? Pero el cambio a nivel político que para mí, digamos, me llamó la voluntad de integrarme a esta ONG, La Ruta del Clima, fue Greta Thunberg, ¿verdad? Entonces, ¿por qué ella hizo este cambio, digamos, en el movimiento global por el clima? Porque empezó a responsabilizar y a llamar por su nombre a quien había que pedirle cuentas por esto. No es como que el planeta se está calentando porque quiere, digamos, hay responsables, y el cambio individual y el político o sistémico no son excluyentes, son súper complementarios. Entonces, lo que ustedes dijeron son claves muy importantes, por ejemplo, para nosotros desde la ONG, yo aquí apuntando a lo más rápido posible para ir integrando esto en la forma en que nosotros comunicamos. Lo único que sí quisiera aportar a lo que nos presentaron es que siempre tenemos que tener presente el tema de la escala. Entonces, si vamos a tener esta progresión pedagógica que acá nos sugirieron, qué es el cambio climático, después qué es, cómo me afecta y qué puedo hacer, que no se nos olvide entonces mantener esa escala o explicitar la escala, porque lo que estoy viendo o lo que he visto en la experiencia en este tiempo es que se mantiene de la escala global, ok, las causas del cambio climático, gases de efecto invernadero, desigualdad, un montón de cuestiones muy abstractas, muy grandes, una magnitud del problema muy difícil, digamos, de comprender en su totalidad. Después, ¿cómo me afecta? Bueno, un montón de afectaciones a nivel social, económicas, inundaciones terribles, esta cuestión. Y el qué puedo hacer es una cuestión súper pequeña, está bien significativa, pero hasta qué punto nos hemos acostumbrado a escuchar cambios individuales, y la gente comparte cuestiones que tienen que ver con las bolsas. Vean todo el fenómeno de la pajilla, por ejemplo. Entonces, yo creo que es como la trampa, ¿verdad? Caer en que, ok, yo ya cambié mis productos. Y entonces lo que quiero decir es que sí, mantener el cambio individual, pero entonces mencionarle a la gente que también hay escalas de lo que podemos hacer como colectivos, ¿verdad? Y involucrarnos y que no son, digamos, excluyentes. Entonces, no sé, es un aporte a tal vez esta progresión, y también mostrar al final lo que la gente puede hacer grupalmente, ¿verdad? Y por ejemplo el tema de Acuerdo de Escazú, involucrarse en otras cuestiones, involucrarse con sus gobiernos locales. Y bueno, muchas gracias. Gracias. ¿Tenemos alguna otra pregunta? Gracias. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Elena Chávez. Yo soy arquitecta de profesión y, bueno, quería aprovechar también un poco como esta actividad con las personas que estamos hoy aquí presentes para contarles que yo decidí hace unos años dedicar mi carrera profesional a la construcción con materiales naturales. Y esto, bueno, con el mismo tema y todo lo que se ha conversado hoy, los materiales que utilizamos hoy en día para la construcción de nuestras edificaciones y viviendas tienen huellas gigantescas de contaminación en el planeta y de desechos, ¿verdad? Como el ejemplo que ponían del ciclo, o sea, del todo lo que tuvo que pasar para que el papel existiera. Es lo mismo con el cemento y con demás materiales. Entonces yo me estoy especializando en la construcción con bambú y barro, que también me llama mucho la atención porque a veces también pensamos mucho en que más bien lo que necesitamos es como seguir ideando nuevas tecnologías, y más bien yo lo que he hecho es como mirar un poquito hacia el pasado y entender un poco también cómo han vivido las culturas ancestrales y originarias del planeta.
porque realmente son poblaciones que han sabido cómo vivir en el planeta sin dejar casi que huella alguna, y igual en armonía con la naturaleza. Entonces, todas estas técnicas de construcción con barro, pues se usaban antiguamente y las podemos seguir utilizando hoy en día. Y lo más importante también, que es como las herramientas que sí tenemos que seguir usando, y a lo que hemos alcanzado es la creatividad, ¿verdad? Precisamente. Y podemos igual hacer edificaciones y espacios altamente lúdicos, creativos, agradables, y todo con materiales naturales. Entonces quería como, bueno, aprovechar para contarles de esta iniciativa. Es poco el movimiento que hay de bioconstrucción en el país. Curiosamente también las redes de personas que están en esto no son ni siquiera arquitectos o ingenieros, ¿verdad?, graduados profesionalmente con título, sino de gente apasionada por la naturaleza y por el planeta, que se mueven más como independiente. Entonces, bueno, mi página se llama Tierra Madre Arquitectura, está en Facebook, también hace poquito me abrí el Instagram, porque ya sé que también es necesario, y la mayoría de gente, bueno, mucha gente está en estas redes, y bueno, entonces concientizar acerca de eso, ¿verdad? Y hay miles de posibilidades. Hace poco hicimos un puentecito de bambú para una escuela, que en otro caso lo pudieran haber hecho de perling y cemento, ¿verdad? Y entonces igual podemos hacer casas de 2 niveles o más, y etcétera. O sea, los ejemplos de construcción con bambú en el mundo son gigantescos. Entonces, animarlos a que busquen un poquito acerca de la bioconstrucción. Y también, quería también contar un poquito que otro tipo de organización muy positiva que existe o que se puede hacer es la organización como con los amigos y la familia que uno tiene como cerca. Entonces, por ejemplo, yo ahora con mis amigos ya tenemos una red en los que, no sé, una amiga sabe y ha intentado también recuperar un montón de conocimientos de cómo hacer jabones y shampoos artesanales. Entonces, dentro de mi tribu, que así la llamamos, digamos, hay alguien que hace los jabones y los shampoos, hay otro compañero que hace el pan, yo y otros que estamos en la construcción natural. Y bueno, así un montón de ejemplos, que eso también disminuye, ¿verdad?, muchísimo la huella de carbono, porque ya no tenemos que ir a una empresa a comprarle un pan, ¿verdad?, que tiene muchísima huella de contaminación. Entonces es como otra muy buena forma de organizarse, es como dentro de los amigos que uno tiene, como ir también resolviendo como las necesidades. Muchas gracias por compartir esta iniciativa, y definitivamente una inspiración para todos aquí. Quisiera agradecer a los panelistas, Stephanie, Daniel, Antonio. Un aplauso para el panel y un aplauso para ustedes. Y doy la palabra a Andrea. Muchísimas gracias a todos los y las panelistas. Les invitamos a tomar asiento. Vamos a hacer ahorita el cierre. Antes de hacer el cierre, tengo varios anuncios así parroquiales. El primero es que mañana todavía tenemos un par de actividades, por si les interesa. Tenemos 2 recorridos de biodiversidad urbana. Uno que es en la primera sección del proyecto Rutas Natururbanas, que hace todo un recorrido alrededor del río Torres, y ya hay una parte que está desarrollada y está implementada. Entonces se va a dar a conocer esa partecita, se va a conocer la propuesta del proyecto, etcétera. Y ese es a las 8:30, sale del Parque España. Y el otro es con Oropopo Experience. Oropopo es una organización que presentó ayer en el panel de biodiversidad urbana. Ellos acercan a las personas a conocer la biodiversidad que hay en nuestras ciudades y qué proyectos están ahorita protegiendo la biodiversidad. Hace diferentes paradas también, y empieza a las 9 de la mañana en las deportivas de la UCR. Entonces ahí también pueden ir. Si les interesa inscribirse en alguno de estos, pueden avisarnos y les ayudamos a hacer la inscripción. Y también hoy en la noche tenemos un espacio abierto para conectar.
les llamamos unos green drinks, va a ser en el bar Casa, en Los Yoses, están todos invitados, vamos a estar staff, panelistas, público si quieren. Es un espacio nada más como para poder profundizar en conversaciones y hacer conexiones que tal vez haya faltado en este espacio que a veces no da tanto tiempo. Eso, cerramos con los anuncios parroquiales. En estos 2 días creo que una parte muy importante que entre ayer y hoy hemos venido viendo es de traducir esa información científica a un lenguaje sencillo, ¿verdad? Un lenguaje que todo el mundo pueda entender. Me encantó lo que dijo Antonio de que no enseñe datos, cuente historias. Las historias son lo que conecta con la gente y hay que buscar siempre cómo conectar con las personas. Hoy se escuchó varias veces la palabra empatía y en este momento es algo que nos falta mucho. Escuchar a la otra persona, ver qué es lo que la va a mover, qué es lo que le indigna, qué es lo que lo inspira, qué es lo que le importa y con eso contarle la historia que va a hacer que genere acción y que se mueva para cambiar las cosas. Hay que también tomar en cuenta lo que mencionaba Jessie, de que las personas en las que uno confía más, los maestros, las maestras, la amiga, la tía, la familia, son a quien uno más le hace caso. Entonces, yo creo que de las cosas más sencillas que podemos hacer para empezar a aumentar este movimiento es hablar con nuestros círculos cercanos. Con solo eso se puede generar muchísimo impacto. Entonces a veces uno dice, uy, no quiero ser la persona pereza que anda molestando, pero yo soy la conciencia ambiental de todas mis amigas. Mi amiga siempre me dice el chiste de que ella piensa en mí cuando se baña, y no es por algo muy sensual, sino porque se acuerda que tiene que cerrar la llave del baño y no gastar agua. Entonces, si yo soy la conciencia ambiental de mi amiga, ya gané algo. Entonces, sean las conciencias ambientales de sus amigas y de su familia, porque eso va generando un impacto y una ola. Creo que también otra cosa que, pues, después de estos 2 días de evento, podríamos quedar convencidos, por lo menos yo estoy, es que es indispensable que este movimiento sea cada vez más diverso. No tiene que ser un movimiento de expertos, no tiene que ser un movimiento de ambientalistas, sino que tiene que ser multidisciplinario, multiabordaje, multimensaje, porque a final de cuentas es una problemática multidimensional. Es algo que tiene que ver con nuestro modelo económico, con nuestros roles sociales, con género, con raza, con salud, etc. Entonces, desde cada una de nuestras áreas de incidencia podemos involucrarnos y podemos tomar acciones. Nos atañe a todas las personas y creo que también esperamos que en este espacio se hayan inspirado en ver todas las iniciativas que hemos visto y todas estas personas que están tomando acción. En una época de crisis climática, lo peor que nos puede pasar es que nos sentamos derrotados, porque cuando uno se siente derrotado, no hay acción. Entonces, la derrota se combate con inspiración, y esto es lo que tratamos de generar aquí: inspiración, comunidad y conexión. Animémonos a actuar. A veces saldrá bien, a veces no tan bien, y a veces mal. También lo vimos en los paneles. Y lo que se trata es de cada vez que vayamos fallando o viendo, bueno, tal vez el blog no era lo más adecuado, vamos a estar Instagram, vamos a usar otra metodología, ir iterando. De eso se trata emprender, y ser activista es ser emprendedor también. Entonces, ir iterando y aprendiendo de la experiencia y cambiando, ir cambiando las cositas que vemos que no funcionan. De eso se trata también ser activista: iterar, mejorar y aumentar impacto. Y bajo ese llamado a la acción, quiero instarles a que firmen la declaratoria de ciudades bajas en carbono que promueve Low Carbon City, que va a estar aquí afuera ahorita cuando salgan en una mesita. Esta declaratoria se firma cada vez que este foro sucede, que ya ha pasado, esta es la 4ª vez que sucede, y las chicas de Low Carbon City Colombia lo utilizan para evidenciar que hay ciudadanía que está exigiendo cambios, que está haciendo cambios, pero también exigiendo. Entonces, de los 2 lados tienen que suceder acciones y para que aumentemos la ambición y la acción. Por último, quiero contarles que el foro sigue, la conversación sigue, y el próximo año va a volver a Medellín. Entonces, el foro ha rotado por diferentes ciudades, arrancó en Medellín y el próximo año vuelve a Medellín.
Entonces estamos súper emocionadas de esperar a ver qué conversaciones surgen, qué ideas surgen ahí para seguir inspirándonos, generando comunidad, impacto y conexiones. Quiero agradecer al INS, que es nuestro patrocinador oficial y que hizo que todo esto fuera posible, a aliados como AED, Vibrato, el Viceministerio de Juventud por estas instalaciones y por todo el apoyo para hacer este evento posible. Quiero agradecerle a los panelistas y las panelistas que nos acompañaron ayer y hoy, quienes nos han apoyado en las sesiones anteriores, a todos ustedes que están aquí sentados todavía, quienes nos han acompañado en la transmisión en vivo también, porque no siempre se puede estar en el espacio físicamente, y especialmente al staff, ¿verdad? Esto de ustedes nos vieron aquí ayer y hoy, pero esto es un trabajo de meses, ¿verdad? El staff de las chicas de Low Carbon City, que han sido aliadas increíbles, que le han metido muchísima energía y que traían todo el bagaje y el conocimiento de cómo hacer estos foros, de contactos a nivel internacional que nosotras, digamos, tal vez no conocíamos, y ellas fueron muy buenas aliadas en generar esas redes. Al equipo del Centro para la Sostenibilidad Urbana, que es un grupo absolutamente apasionado, que se desviven por hacer las cosas bien, tanto staff como voluntarios y voluntarias. Pablo, el director, dice que el centro es como una ameba y crece según se necesita. Entonces la ameba hoy es gigante, ¿verdad? Tal vez luego se haga un poquito más pequeña, pero siempre vamos creciendo y ustedes probablemente en algún momento sean parte de esa ameba cuando les pidamos ayuda o les invitemos a eventos. Y por último, al staff del Teatro de la Danza y del Ministerio, que hay gente que está dándolo todo, ¿verdad? Ayudándonos con los micrófonos, con las luces, con el sonido, etcétera, y eso también hay que agradecerlo por el esfuerzo. Por último, quiero que todo ese staff suba aquí para que nos tomemos una foto, los que estén panelistas, staff, voluntarios, etcétera, que vengamos aquí, nos tomamos una fotica y ya damos por terminado el evento. Muchas gracias.